El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, ven, para liberar. Salve, gloria a Dios. Vamos a orar.
Les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Vamos a leer el verso 60 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice en el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta noche una vez más estamos delante de tu presencia. Hoy en este día, Señor, la gente celebra un día festivo, Señor. Pero hoy en día nosotros venimos a adorarte, venimos a glorificarte, venimos a este lugar, Señor, porque aquí encontramos la palabra que nosotros venimos buscando, Señor. Alimento donde nosotros no podemos encontrar en ningún otro lado, lo encontramos en este lugar, Señor. Ese alimento que nos edifica, que nos ayuda a crecer, ese alimento, Señor, que nos da ánimo para seguir adelante, que nos da fuerza, Señor, para seguir caminando en este camino lleno de pruebas, de luchas, de batalla, Señor, pero estamos peleando esta batalla, Señor, porque cada día de culto aquí estamos presentes para alimentarnos y agarrar nuevamente fuerzas para seguir adelante, Señor. Por eso el que no se congrega, Señor, llega el momento en que se sale porque no se alimenta, no tiene fuerzas. Una persona espiritualmente, si no tiene fuerzas para seguir adelante, va a caer, va a quedar postrado en el camino porque no tiene fuerzas. Así, Señor, ayúdanos a nosotros a seguir alimentándonos en esta noche. Yo sé que tú tienes algo para cada uno de los que estamos aquí. Tú tienes una palabra, Señor. Unos pueden captar una cosa, otros pueden captar otra cosa. Podemos captar diferentes tipos de cosas, pero ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a creerla. Cosas que no entendamos, que las entendamos después, pero ayúdanos a creerlo, Señor. Una vez más te pedimos que tú bajes, nos envuelvas con esa unción, que podamos estar en un mismo espíritu y podamos ver que tú nos hablaste una vez más en esta noche, Señor. Aquí estamos con ese propósito de escuchar tu palabra y solamente queremos oírte a ti, solamente queremos saber lo que tú tienes para nosotros. Todo te lo pedimos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a ver este tema. Vamos a verlo una vez más, ya lo hemos visto, aún lo tenemos en el mensaje, lo podemos, tal vez algunos de ustedes lo acaban de leer este mensaje, pero vamos a ver este mismo tema que predicó nuestro hermano Branham, 3 clases de creyentes. Ese es nuestro tema en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba hablando estas palabras, Él hablaba de esta manera, porque Él sabía que ahí había 3 clases de creyentes. Ahí había hijos de Dios, había incrédulos, había manufacturados, pero también había creyentes. En toda iglesia, en toda congregación, por pequeña que sea, siempre van a estar los hijos de Dios, siempre van a estar los hijos del diablo. Siempre van a estar las 3 clases de creyentes. Siempre va a estar el incrédulo, siempre va a estar el manufacturado, pero va a haber un creyente, va a haber un hijo de Dios. Y un manufacturado podemos ver que al final de cuentas, él termina muerto. Un manufacturado nunca termina bien. Como que era un incrédulo. Él no cree en sanidad divina. Él no cree que un muerto puede resucitar. Y él no cree en todas estas cosas porque él no cree en Dios. Si él creyera en Dios, entonces él creería en todo lo demás. Pero él no puede creer todo eso y él no lo puede recibir porque no cree en Dios. Él no cree que Dios puede levantar un muerto. Él no cree que Dios puede
sanar a un enfermo. Él no cree que Dios puede hacer grandes cosas, como en los tiempos de Noé. Noé predicó que venía juicio a la tierra, venía un diluvio por causa del pecado que ellos habían hecho. Ellos no creyeron, no lo creyeron, porque no era para ellos. Hay quienes nacieron para nunca creer la palabra de Dios. Hay quienes nacieron para nunca recibir la palabra de Dios y nunca van a creer. Van a morir siendo incrédulos. Hay quienes nacieron para eso. Nunca van a creer la palabra de Dios, como en los tiempos de Noé no lo creyeron. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así es un incrédulo. Él no cree en todas estas cosas porque él no cree en Dios. Si usted le dice, mira, Dios te puede sanar, él dice, eso no es cierto. Yo no creo que Dios me pueda sanar, porque él no cree en Dios. Dios te puede salvar, él no cree en salvación. Él no cree en sanidad, él no cree en todas esas cosas. Pero ese no es el peligroso. Dice el hermano Branham, el peligroso es el incrédulo, el manufacturado, perdón. Ese es el peligroso. El manufacturado va a decir, ese predicador está mal. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy en este tiempo vamos a hablar de estos días, de esto que se nos está predicando últimamente. Mire, un manufacturado, en este lugar hay manufacturados, hay incrédulos, hay hijos de Dios, lo vuelvo a repetir. Un manufacturado, él va a decir, para mí que el pastor ya está mal. Él está diciendo que los mentirosos, que puede haber un mentiroso que se puede salvar, siendo que Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Pero eso solamente es para creyentes. Eso solamente es para hijos de Dios. Allí es cuando entra la revelación en los hijos de Dios y nosotros podemos entender la palabra de Dios. Pero un manufacturado solamente va a estar esperando esas palabras, solamente está esperando en que el momento en que el predicador diga algo que él no puede entender para salirse, para apartarse. Porque él dice, eso no es de Dios. La palabra de Dios a mí me enseña en Apocalipsis 21:8, dice que ellos, su parte está en el fuego. A ellos les espera juicio. ¿Cómo es que se me dice que un mentiroso, que un traidor, que un mentiroso puede ser salvo? Pero eso solamente es para los hijos de Dios. Solamente nosotros vamos a entender esas palabras. Tal vez de momento no las vamos a entender, pero a su tiempo vamos a entender eso. Un manufacturado solo está esperando el momento que el predicador diga algo que no está bien o algo que no puede entender. Déjeme decírselo más claro. Un manufacturado, él capta más bien los errores que las revelaciones. Y un hijo de Dios capta las revelaciones. Él no está captando, él no está esperando el momento para captar un error. Él no está esperando el momento para decir, eso es un error. Ciertamente nosotros cometemos errores, como predicadores cometemos errores, pero un creyente, un hijo de Dios no va a estar esperando el momento para tomarse de eso, para agarrarse de eso. Y un manufacturado sí, porque él solamente está captando los errores y todas las revelaciones no las capta, no las entiende, porque no es para él. Gloria al nombre del Señor. Esa es la gran diferencia de un creyente y de un manufacturado. El privilegio que tiene un creyente. Un creyente capta la revelación. Él la cree, aunque no la entienda de momento. Hay veces viene la palabra con revelación y no la entendemos de momento. Pero la creemos. Creemos la palabra. Y un manufacturado no. Él no entiende, porque no es para él. Gloria al nombre del Señor. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que la palabra no era para todos. Solamente es para valientes. Solamente es para hijos de Dios. Le pongo un ejemplo de un manufacturado. Caín, él no creyó que aquella fuera la manera correcta de adorar a Dios. Él dijo esas palabras, vamos a decirlo de esta manera. Él podía decir estas palabras, si Dios es un Dios puro, si Dios es un Dios hermoso, yo me voy a conseguir flores, yo me voy a conseguir un fruto porque Dios es un Dios hermoso. Él no creyó que la manera en que Abel estaba sirviendo a Dios, él no creyó que era de parte de Dios. Él no creyó que era la manera correcta.
Él solamente estaba esperando el momento para captar el error, como él lo llamaba, pero esa era una revelación. Esa revelación que recibió Abel, no la pudo recibir Caín, porque no era para él. No era para él. Él no la captó, él no la recibió. Pero Abel, con gusto, recibió aquella revelación de parte de Dios. Mira, le voy a leer una parte de este mensaje. Vamos a estar leyendo escrituras y vamos a estar leyendo mensaje para comprobarlo. Dice, vamos a hablar de un manufacturado. Dice aquí el hermano Branham en este mensaje, 3 clases de creyentes, dice, el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede, pero en lo profundo de su corazón, él está tratando de descubrir cómo es que uno lo hace. O dígame, si el país no está lleno de esa clase de hipócritas, un manufacturado es un hipócrita, porque él está, dice el hermano Branham, dice, dígame si el país no está lleno de hipócritas, de ese tipo, de esa clase de hipócritas, de esa clase de gentes. Porque déjeme decirle esto, un manufacturado es un hipócrita, está fingiendo algo que no es. Él dice ser un creyente, él dice ser un hijo de Dios, pero él es un manufacturado, por eso es un hipócrita. Seguro, ese es un Judas, exactamente, el que anda rondando, se hace parte del grupo. Él era el tesorero, ven, se para por allí. Siempre tiene su mano extendida, buscando dinero. Eso sí lo puede uno notar. Él siempre está buscando el dinero. Él tiene su mano extendida para eso. Pero él es un manufacturado. Él actúa como un creyente. Pero en lo profundo de su corazón, él hace lo contrario. Recuerden, él no estaba engañando a Jesús. Judas nunca engañó a nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Nuestro Señor Jesucristo no puede decir, yo pensaba que Judas era un hijo de Dios. No, como nosotros sí. Nosotros sí podemos ser engañados por esos manufacturados. A veces nosotros decimos, pensábamos que eran hijos de Dios. Pensábamos que iban a permanecer hasta el día de su venida. Pero no lo eran. Pero nuestro Señor Jesucristo él nunca fue engañado por Judas. Él sabía desde el principio. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a Judas, él dijo para que se cumpla la palabra de Dios. Para eso lo llamó. Porque él ya sabía desde el principio que Judas lo iba a engañar, lo iba a traicionar. Recuerden, él no estaba engañando a Jesús. Después que se habían ido los 70, y los creyentes asumieron su posición. Y él se volvió a los creyentes y dijo, aún hay algo entre vosotros. Pues dijo, he escogido a 12, y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía desde el principio, porque él era la palabra. Él conocía los secretos del corazón. Fíjense, lo vuelvo a repetir una vez más. Dice, solamente quedaban los 12, ya se habían ido los 70, solamente quedaban 12. Lo leímos aquí en Juan capítulo 6. Solamente quedaban 12. He escogido a 12, y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía desde el principio, porque él era la palabra. Él conocía los secretos del corazón. Así es en este tiempo. Cuando alguien entra a una congregación, él ya sabe si es un hijo de Dios o si no es un hijo de Dios. Él ya lo sabe. Nosotros sabemos hasta conforme van pasando los años. Nosotros nos damos cuenta que era un hijo del diablo hasta que nos traiciona, hasta que se aparta. Cuando una persona comienza, nosotros decimos, este es un hijo de Dios, por su manera de hablar, de las cosas de Dios. Es un hijo de Dios. Nuestra mente nos engaña, solamente vemos con nuestra vista natural. Por eso la novia debe de tener una visión profética, para ver más allá de lo que nuestros ojos literales pueden ver. Entonces, nosotros sí somos engañados por lo que vemos, literalmente. Pero nuestro Señor Jesucristo no, Él tenía una visión, porque Él era el profeta de profetas.
Él tenía una visión y él conocía los secretos del corazón. Sigue diciendo, él conocía los secretos del corazón. Qué difícil fue. Detengámonos por un momento. Piénselo bien y profundo. Cuán difícil debe haber sido para él caminando allí. Y ese hombre llamándolo a él hermano. Lo que yo puedo entender aquí, dice el hermano Branham, dice, qué difícil, hablando de nuestro Señor Jesucristo, debió haber sido para él caminando con Judas, porque él ya lo sabía. Nosotros caminamos con los hermanos pensando que son hermanos. Nosotros podemos caminar con ellos 10 o 15 años, pensamos que son hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo no, él ya lo sabía. Y dice el hermano Branham, dice, cuán difícil haber sido todo aquel tiempo. ¿Cuántos años caminó con él? 3 años y medio, caminando juntos. Pero tuvo que ser un tiempo difícil. Y aquel hombre llamándolo hermano, o sea Judas, diciéndole mi hermano, Jesús, eso no lo soportaba nuestro Señor Jesucristo. Pero él no podía hacer nada porque no era el tiempo de que se manifestaran todas estas cosas. Él tuvo que soportar todo eso. Él tuvo que soportar que Judas le dijera Jesús, porque lo tuvo que llamar muchas veces por su nombre. Le tuvo que hablar. Pero él no lo soportaba todo eso, pero más sin embargo se esperó por un tiempo porque no era el momento de que se manifestaran todas esas cosas. Tenía que esperarse hasta su tiempo. Dice nuevamente, cuán difícil debe haber sido para él caminando allí. Y ese hombre llamándolo a él hermano. Y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador, que iba a intentar hacerlo enojar. Él ya lo sabía. Y que lo vendería por 30 piezas de plata. Cuán difícil debe haber sido guardarse eso y ser su amigo al caminar por allí. Y aún le llamó amigo. Llamó a Judas su amigo. ¿No he estado contigo todo este tiempo? Sabiendo eso en su corazón y sin poder decirlo. Él sabía desde un principio quién era el que le iba a traicionar. Pero más sin embargo tuvo que caminar aquellos años con él. Pero ya cuando se llegó el momento, ya tuvo que haber una separación totalmente. Tuvo que haber un corte totalmente, como si nunca antes lo hubiera conocido. Dice, ahí está ese manufacturado que solo espera. Él cantará eso. Oh, yo creo esto, creo aquello y creo lo otro. Pero escuche a tal persona diciendo esto o aquello. ¿Ven? Sencillamente es de orejas largas. Un verdadero creyente no oye nada sino la palabra. Es todo. Él vigila solamente la palabra. Él no está buscando fallas. No anda en busca de trucos. Él le cree a Dios y asunto terminado. Eso es todo. Y simplemente sigue adelante. ¿Ven? Allí está el creyente. El incrédulo se harta rápidamente. Él no puede permanecer para oír ni 10 minutos del mensaje. Él tendrá que levantarse e irse. Eso es contrario a su credo. Y sencillamente no tendrá nada más que ver con eso, así que él se va, porque es un incrédulo. Pero entonces el manufacturado permanece bien aferrado. Ese Judas, ¿ven? Porque él es un engañador. Él permanece por allí. Este es el tiempo, en algún momento. Estos manufacturados llegan a ser muy populares entre la gente. Eso es cierto. Estos manufacturados, ven, algunos son hombres poderosos, educados, con doctorados, grandes salarios, tienen de todo. Algunos son hombres importantes, astutos, tal como lo suelen ser los hijos de Satanás. Miren cómo Satanás llegó y estuvo de acuerdo con toda porción de esa palabra. Él solamente esperaba hallar ese punto débil en Eva, en el cual pudiera mostrar su poder para engañarla, para traicionarla. Ese fue Satanás. Y aquí encontramos a Satanás en la forma de Judas, en esa edad. Ese fue Satanás en la primera edad. ¿Cómo era él? Estaba de acuerdo con la palabra hasta que llegó a una cosita. Está buscando hallar un lugar donde él pueda usar una debilidad.
Eso es correcto. Solamente leo un poquito más. Dice, manufacturados, engañadores, queriendo encontrar alguna falla en Dios y su palabra. Esos son los Judas. ¿Ven ustedes cómo terminó Judas? ¿Ven cómo termina un engañador? Así sucede con los manufacturados. A veces, altamente educados, surge un gran reto entre la palabra y su credo. Y cuando sucede, ellos se venden a su denominación, exactamente como lo hizo su precursor Judas. Judas se vendió a su denominación, vendió a Jesús, la palabra, a su denominación, y traicionó a Jesucristo después de que él reclamó ser parte de ellos. Hasta ahí solamente. Bien, entonces podemos ver cómo son los manufacturados. Ellos solamente están esperando el momento, ellos solamente están esperando, captando los errores, solamente están mirando los errores que comete el predicador, solamente están esperando todo eso, y al final de cuentas un manufacturado termina muerto, espiritualmente, termina muerto. Están muertos, aún estando en vida, ellos están muertos. Bien, vamos a leer aquí y continuar leyendo. Juan capítulo 6 nuevamente. Dice nuevamente el verso 60. Vamos a leerlo más despacio. Dice, al oírlas, o sea, al oír aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto no lo puede soportar nadie. No lo puede soportar ningún hombre, ninguna mujer. Pero un hijo de Dios soporta, aunque se le compare como un perro. Acuérdense de aquella mujer que se le comparó como una perra. Dijo aquella mujer, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Eso es lo que hace un hijo de Dios, reconoce su condición, reconoce la palabra, la acepta, la recibe y la pone por obra. Pero sin embargo, los discípulos, ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la va a poder oír? Esto no lo puede oír nadie. Nadie va a soportar esto. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo pensaban que todos se iban a alejar de Él. Algunos decían, va a llegar el momento en que Pedro va a dejar a Jesús. Va a llegar el momento en que Mateo lo va a dejar, en que Juan, en fin, cada uno de ellos. Pero sin embargo, 11 se quedaron fieles a nuestro Señor Jesucristo y permanecieron con Él hasta el día de su muerte. 11 se quedaron ahí fieles. Así también en este tiempo. En este tiempo van a decir, dura es esta palabra, porque la palabra, en realidad, lo que es la palabra de Dios es dura. Estamos hablando de lo que es la palabra, no lo que el hombre dice, lo que el hombre enseña. Eso es algo sencillo, eso es algo fácil. Pero la palabra de Dios, los mismos discípulos dijeron, es dura. Y estaban en lo correcto, estaban en lo cierto, porque es dura. Entonces, ¿quién la puede oír? Solamente hijos de Dios. Solamente creyentes. Verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Él ya sabía que sus discípulos andaban murmurando, andaban hablando los unos de los otros y decían, esto no está bien. Esto que está predicando Jesús no está bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó en su ministerio, Él comenzó de una manera alimentando a los hombres, alimentaba a aquellas personas. Comenzó de una manera haciendo milagros. Aquellos peces ya estaban preparados, aquellos panes ya estaban cocidos. Eso era lo que le gustaba a la gente. Ver señales, ver maravillas, como en este tiempo, lo que la gente quiere recibir es un milagro, pero de la palabra de Dios no quiere saber nada. Entonces, así cuando comenzó nuestro Señor Jesucristo, tenía 3,000, 5,000 personas, porque eso les gustaba. ¿A quién no le va a gustar ver un muerto que resucite? ¿A quién no le va a gustar que un enfermo se levante?
¿A quién no le va a gustar ver que los peces se multipliquen? ¿Quién no va a querer ver que los panes también se multipliquen? Eso nos gusta a todo el mundo. Pero conforme fue avanzando en su ministerio, su forma de predicar fue cambiando poco a poco, porque él tenía que desarrollar su ministerio tal y como él venía a predicar aquí a la tierra. Entonces, conforme fueron pasando los años, la gente se fue apartando, pero no se quedó solo. Solamente se quedó con los suyos. ¿Qué fue en la oración de San Juan, capítulo 17? Dijo: Señor, gracias te doy por lo que me has dado. Los que tú me diste, esos son los que se han quedado. Y así es lo mismo en este tiempo. Solamente nos vamos a quedar hijos de Dios. Bien, dice nuevamente, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? A un manufacturado siempre le va a estar ofendiendo la palabra de Dios. Nunca le va a gustar. A Judas no le gustaba que nuestro Señor Jesucristo, que aquella mujer derramara aquel perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso no le gustó. Dijo: mejor hubiéramos vendido ese perfume y ese dinero lo hubiéramos dado a los pobres. Eso fue un desperdicio de dinero. Eso no es justo. Eso no le gustó a Judas. Un manufacturado siempre le va a estar ofendiendo todo lo que Dios hable por medio del hombre. Siempre va a estar en desacuerdo, porque así ha pasado desde el principio. Dice el verso 62: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En otras palabras, si ustedes reciben las palabras que yo he hablado, van a tener vida eterna. Pero todo el que no recibe mi palabra no va a tener vida, porque mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Todo el que reciba la palabra de Dios tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero qué es creer? Creer es recibir toda la palabra de Dios, es aceptar toda la palabra. Eso es creer. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Había incrédulos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, había incrédulos. Aún cuando miraron a Lázaro salir de la tumba, no creyeron. No lo creyeron. Hubo quienes creyeron, pero hubo quienes no creyeron eso. Cuando Él sanaba a aquellas mujeres, no lo creían. Porque se lo vuelvo a repetir, hay quienes nacieron para nunca creer. Y nunca van a creer, van a morir siendo incrédulos. Dice el verso 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué se apartaron de nuestro Señor Jesucristo? Se fueron alejando poco a poco porque no les gustó la manera en que ya estaba predicando. No les gustó esa manera. Ellos querían seguir bien mirando señales, maravillas. Pero cuando fue cambiando su manera de predicar, entonces ya no les agradó, ya no les gustó y poco a poco se fueron apartando de Él. Dice el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá que esas mismas palabras que contestó Pedro las podamos decir nosotros. Cuando se nos diga: ¿te quieres ir tú también? Señor, ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde podemos ir? Nosotros podemos agarrarnos a pensar y decir: con los católicos yo no voy, con los testigos de Jehová yo no voy, con los que se salieron de ese lugar yo no voy. Pero el diablo va a trabajar en nuestra mente y va a decir: tú puedes hacer tu propio grupo, tú puedes levantar tu propia congregación, tú puedes hacer una congregación. Si tú dices que los católicos están mal, tal vez,
pero tú puedes hacer una congregación. Si tú dices que los que se apartaron están mal, tú puedes hacer tu propia congregación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Vas comenzando poco a poco, todo tiene un comienzo. Así es el diablo. El diablo no va a descansar y no descansa hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con que comience a entrar en la mente de nosotros. Él puede trabajar de diferentes maneras. Él no nos va a llevar a los católicos. Él no nos va a llevar con los testigos de Jehová. Él no nos va a llevar con los rebeldes. Él nos va a llevar a que nosotros hagamos nuestra propia congregación. O que alguno de aquí lo haga. Entonces Pedro, a pesar de aquellas palabras, a Pedro se le hablaron palabras fuertes. Acuérdense en aquella ocasión cuando él se oponía a que nuestro Señor Jesucristo no fuera a un cierto lugar. Él le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso fue algo duro. Eso fue algo difícil. Pues que se nos dijera a nosotros: apártate de mí, Satanás. Pero sin embargo Pedro, él dijo: Señor, ¿a dónde vamos? No tenemos a dónde ir. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había más lugares donde ellos podían reunirse. Pero Pedro, él sabía que no había la misma revelación. Él tenía una revelación para quedarse al lado de Jesucristo. Y él dijo: Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los demás están muertos. No tienen palabras de vida eterna. Pero tú sí las tienes. Entonces no tenemos a dónde ir. Vamos a soportar todo esto. Dice el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos. Ojalá nosotros fuéramos igual de creyentes como lo fue Pedro. Él dijo: nosotros hemos creído, hemos reconocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo hemos aceptado, lo hemos recibido. Y eso está anclado dentro de nuestro corazón. Nosotros podemos hablar más palabras, podemos entender todo lo que decía Pedro solamente con estas palabras. Él decía: nosotros hemos creído, hemos recibido, lo hemos aceptado. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí no me queda duda, porque Pedro era un verdadero creyente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta revelación. La revelación que tuvo Pedro todo ese tiempo la debemos de tener también nosotros. Porque si no tenemos esa revelación, vamos a ser lo que Judas, a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el que tenga la revelación que tuvo Pedro, nos vamos a quedar a su lado. Bien. Dice el verso 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces ahí estaban hijos de Dios y ahí estaban hijos del diablo. Todavía en esos 12 todavía estaban las dos simientes. Todavía. Ya se habían ido los demás, pero todavía quedaban algunos ahí. Vamos a leer una escritura más. Vamos a leer Juan capítulo 16. Entonces eso es lo que hacen los incrédulos. Un creyente, en lo que todos se encuentran en su escritura, vamos a poner un ejemplo de lo que es un creyente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Un hombre de campo, un hombre que se dedica a la siembra, cuando se viene el tiempo de sembrar, aunque él no mire ni una nube, aunque él no mire que va a llover, pero sin embargo él está preparando su terreno. ¿Por qué? Porque él ya sabe que se acerca el tiempo de que va a llover. Aunque él no mire ninguna nube, aunque él no mire nada. Pero él dice: yo sé que es el tiempo de que yo prepare mi tierra. Yo sé que es el tiempo de que yo plante o siembre aquella semilla. Eso es lo que hace un hombre de campo, un hombre que se dedica a la siembra. Es el tiempo, porque yo sé que es el tiempo que va a llover. Él puede preparar su terreno. Él prepara su terreno, siembra aquella semilla y parece que no va a llover.
pero llega el momento en que llueve y él ya está preparado. Así es lo mismo con un hijo de Dios, con un creyente. Si a nosotros se nos dice, es el tiempo de prepararnos porque el rapto está a la mano, un hijo de Dios se va a preparar. Aunque él no mire muchas cosas, pero él se va a preparar, porque sabe que es el tiempo de su partida. Y un hijo de Dios se va a preparar. Los hijos del diablo no. Los manufacturados, ellos no se van a preparar. Ellos van a seguir en lo mismo que ellos andan haciendo. Bien, Juan capítulo 16. Dice el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. En otras palabras, en otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo les dijo, yo me voy a preparar un lugar para vosotros, una casa. Y acá en el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver el apóstol Juan, cómo él miró ya toda aquella casa. Él miró las calles, cómo estaban. Él miró aquel lugar, él lo miró todo. Ya estaba preparado. Desde que el apóstol Juan tuvo aquella visión, él lo miró todo. Él ya está preparado. Solamente, como decimos a veces nosotros somos los que no estamos preparados. Dice el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo haré saber. Hasta ahí solamente. Vamos a leer una escritura más, libro de Génesis. Vámonos ahora hasta el principio. Podemos ver que desde el principio están los hijos de Dios, están los hijos del diablo. Dios en el principio creó, formó la primera creación, Adán y Eva, sus hijos. Pero el diablo, él también quería tener hijos, que lo adoraran, que le sirvieran. Él quería tener hijos, pero él no podía hablar la palabra y que los hijos vinieran a existencia. Dios sí, él habla la palabra y las cosas vienen a existencia, pero el diablo no. El diablo no puede hacer eso, porque él no tiene poder. El diablo no puede hablar la palabra y no pueden venir las cosas a existencia. El diablo no puede decir que sea la luz, y fue la luz, no puede hacer eso. El diablo no puede formar hijos del polvo de la tierra, pero él buscó la manera como llegar a tener hijos, porque el diablo es astuto, es inteligente, y los hijos del diablo también son inteligentes, para acomodar la palabra de Dios a su manera. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 4. Dice el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la palabra de Dios que conforme fue pasando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo de lo más hermoso, de aquellos frutos, de aquellas flores, de eso le trajo una ofrenda a Jehová. Pero eso no le agradó a Dios.
Eso no le gustó a Dios. Dice la Escritura que no miró con agrado ni a Caín, ni la ofrenda que trajo. Ninguna de las dos cosas. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Cuando nosotros hacemos algo bien, que Dios también no nos enaltece, así como Dios nos reprende, nos castiga, así también nos enaltece. También hemos sido enaltecidos por Dios cuando hacemos cosas buenas, cosas positivas. Ciertamente también Él nos enaltece. Por eso le dijo a Caín, si hicieras las cosas bien, ¿qué no serás enaltecido? Nosotros en este tiempo, si hiciéramos las cosas bien, ¿qué no seríamos un ejemplo? ¿Qué no seríamos enaltecidos? ¿Qué no seríamos como Job? Dios habló unas palabras de Job y dijo que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, porque él hacía las cosas bien y lo estaba enalteciendo, lo estaba poniendo como un ejemplo. Pero déjeme decirle una cosa también, el diablo va a venir como vino a Job. Venían y lo culpaban a él de las cosas que estaban pasando con su familia. Tú eres el culpable, tú eres un pecador en oculto. Por eso te vienen todas estas cosas, porque tú eres el culpable. Pero más sin embargo, eso no lo movió a Job. Eso no lo va a mover a un hijo de Dios. Aunque el diablo le diga, mira, por eso tu esposa no se congrega, por eso tus hijos no se congregan, porque tú eres el culpable. Hay veces usted no es el culpable, pero el diablo va a buscar la manera de decirle eso. Entonces Dios le dijo a Caín, si hicieres las cosas bien, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué te ensañas? ¿Por qué te molestas? No tienes derecho de molestarte porque no estás haciendo las cosas bien. Cuando un hombre no hace las cosas con revelación, entonces no las está haciendo de la manera correcta, no las está haciendo bien. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con revelación, con entendimiento, con sabiduría, para que le agrade a Dios. De otra manera, no las vamos a estar haciendo bien. Dice verso 7 nuevamente, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una de las cosas que Dios ya le estaba diciendo, ya estaba hablando con Caín lo que él le iba a hacer a Abel, su hermano. Mira, tú te vas a enseñorear de él. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Tú vas a tener ese deseo de matarlo, de destruirlo. Tú te vas a enseñorear de él. Por eso Caín solamente estaba esperando ese momento de que Dios le dijera eso. Y él escuchó aquellas palabras y dijo, es el momento. Acuérdese lo que hace un manufacturado. Un manufacturado solamente es un espía. Lo podemos llevar de diferente manera. Solamente está espiando al predicador. Y así Caín ahí en el principio, él dijo, solamente estaba esperando aquellas palabras y dijo, es el momento de que yo me levante contra mi hermano y lo mate. Pero un hijo del diablo, acuérdese que es astuto, es inteligente, como lo fue Satanás ahí en el principio. Dice el verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos al campo a dar un paseo, vamos a platicar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a platicar de nuestra vida pasada. Vamos a platicar de todo lo que hemos hecho. Esos no eran los pensamientos de Caín. Vamos al campo, salgamos al campo. Un hijo de Dios es tan indefenso, es como una oveja, que si no tuviéramos a Dios, nosotros ya desde cuándo hubiéramos sido destruidos por el diablo. Nosotros hay que reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque si nosotros queremos caminar solos, vamos a morir. Si nosotros queremos pelear contra el enemigo solos, Él nos va a vencer, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos vencerlo. Nosotros no podemos vencerlo a Él. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que reconocer, hay que hacernos mansos, humildes,
para que Él pelee por nosotros. Si no, vamos a terminar como Abel. Abel, siendo un hombre indefenso, como una oveja, delante de un león, porque eso es lo que es el diablo, un león rugiente. Y así estaba Caín, como un león, molesto, enojado. Y Abel, como una oveja. Ahí pues, él no podía hacer nada. Pero todo esto pues era el propósito de Dios. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando nosotros menos esperamos, los hijos del diablo nos van a dar una puñalada por la espalda. Cuando nosotros menos lo esperemos. Así son los hijos del diablo, son traicioneros. Siempre llegan por la espalda. Siempre llegan. Usted cree que Caín le dijo a Abel: mira Abel, vamos al campo porque te voy a matar. Él no le dijo esas palabras, porque un hijo del diablo es traicionero. Él siempre está por la espalda. Un traicionero siempre anda hablando a espaldas. Nunca lo habla de frente, porque esa es su técnica, esa es su manera de ser. Hablar las cosas a espaldas. Gloria al nombre del Señor. Bien, ya estamos terminando, solamente le voy a leer otro poquito de este mensaje. Este mensaje yo pienso que la mayoría de nosotros lo tenemos. Es un mensaje que ya tenemos años con él. Usted lo puede leer en su casa, todo. Mensaje de las 3 clases de creyentes. Dice: sigue diciendo aquí. Bien. Aquí el hermano Branham pone un ejemplo de cómo un creyente, él quiere comprobar las cosas por sí mismo. Un creyente no se conforma con que le cuenten, con que le digan. Un creyente, él quiere comprobar las cosas. Él quiere comprobarlo todo, como aquella reina del sur. Ella no se conformó con que le contaran, con que le dijeran. Ella hizo un gran sacrificio, el sacrificio que ninguno de nosotros hemos hecho. Ella tuvo que caminar por mucho tiempo para ir a ver la sabiduría de aquel hombre llamado Salomón. Nosotros no hemos hecho ese sacrificio para venir a este lugar. No nos hemos venido caminando. No lo hacemos. Cuando menos los que van a San Juan lo hacen una vez al año. Pero nosotros ni siquiera ni una vez al año. No hacemos ese sacrificio. Yo les predicaba ayer, allá en el rancho, predicaba un tema. Y yo les decía: alguno de ustedes solamente medite lo que le voy a decir. Yo me he fijado que en este último tiempo, y más en estos días, en estos últimos días, en esos últimos meses, no sé cómo decirlo, se ha visto como un enfriamiento en la iglesia de Dios. Un enfriamiento espiritualmente. Ciertamente venimos a este lugar porque no se nos reprenda, porque no se nos diga. Venimos porque nos traen. Venimos porque no se nos dice nada, porque no se nos reprende. Pero todo lo estamos haciendo solamente como una rutina de miércoles, viernes y domingo. Solamente una rutina. No digo que está pasando en todos, no digo que usted lo hace, pero si en alguno de nosotros lo estamos haciendo así, si usted dice: yo lo hago con todo mi corazón, eso está muy bien. Dios conoce, Dios escudriña los corazones. Acuérdese de Judas. Si usted dice: yo siento que sí lo estoy haciendo de la manera correcta, eso está bien. Yo no estoy diciendo que usted lo hace, pero por si hubiera alguien que lo hiciera. Entonces solamente a veces lo estamos agarrando como una rutina de venir. Es miércoles, a las 7 comienza el culto, tengo que ir. Una rutina. Es viernes, tengo que ir al culto. Es domingo, tengo que ir al culto. Una rutina. Eso nos puede perder. El conformismo puede perder al hombre. El conformarnos solamente con venir a ese lugar, eso nos puede perder. Entonces, hoy en este tiempo hay un enfriamiento en la iglesia por lo que vemos, por los consejos que nos dan,
con quién estamos platicando. Todas esas cosas puede ser que se esté enfriando nuestra vida espiritual. Entonces, en lugar de nosotros estar con aquella ansiedad de servir a nuestro Señor Jesucristo, si usted busca o si usted investiga lo que hacen los que adoran al diablo, ellos hacen un gran sacrificio. Ellos están toda la noche sirviendo al diablo. 12 de la noche comienzan a hacer eso. Ellos hacen muchos rituales, muchos sacrificios por estar adorando al diablo. Pero sin embargo nosotros queremos hacer un poco esfuerzo para recibir la vida eterna. Todo en esta vida, si usted quiere tener algo, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un esfuerzo, literalmente. En lo espiritual es lo mismo. Si usted quiere tener la vida eterna, debemos de esforzarnos más de lo que nosotros nos estamos esforzando. Gloria al Señor. Entonces así la reina del sur, ella, entre una generación incrédula, ella no le importó. Ella dijo, yo tengo que ir. En el camino había ladrones que la podían robar porque ella llevaba regalos. Le llevaba regalos a Salomón. Dijo, si es cierto que Salomón tiene esa sabiduría, yo le voy a dejar todos estos regalos. Si no es cierto, yo me los voy a traer nuevamente. Y en el camino, en ese desierto, había ladrones, como todo el tiempo lo ha habido. Pero a ella no le importó. Ella estaba en medio de una generación incrédula, que no creía. Pero sin embargo, dentro de ella había algo que quería ir a comprobar. Aquella sabiduría de aquel hombre. Ella no se quedó ahí como si nada. Ella no se conformó solamente con escuchar. Ella quería ir a ver. Quería comprobarlo por sí misma. Claro del Señor. Nosotros como iglesia no solamente se conforme con que le hable, con que le diga, no solamente se conforme con lo que le están predicando. Debemos de buscar también cada uno de nosotros. Dijo nuestro Señor Jesucristo que el que busca halla. Si nosotros en nuestra casa buscamos, Dios nos va a dar, aunque sean cosas sencillas, o tal vez puede llegar el momento que nos dé cosas profundas conforme vaya pasando el tiempo. Pero solamente todo el tiempo queremos que nos den y que nos prediquen y que nos enseñen y que nos den las revelaciones, pero nunca queremos buscar por nuestra propia cuenta. Fíjese lo que hizo la reina de Saba. Ella fue y lo comprobó. Era una mujer creyente. Y podemos ver más hombres en la Biblia que ellos fueron creyentes a la palabra de Dios. Ellos creyeron la palabra de Dios. Noé, Dios le dijo, Noé, construye una arca. Ya para terminar, solamente vamos a hablar un poco de creyentes. Dios le dijo, Noé, construye una arca. Noé, usted lo miraba, él nunca había experimentado lo que era llover. Él nunca había visto llover. Nunca lo había mirado. Entonces, déjeme decirle una cosa. Hoy en día nosotros ya tenemos evidencias de que Dios, ¿cómo decírselo? De que Dios, todo lo que habla, lo hace. Ya tenemos evidencias. Hay de aquel que no crea la palabra de Dios. Porque Noé, él no tenía ninguna evidencia. Él no podía decir, bueno, aquellos hombres sí fueron raptados. Dios sí cumplió su palabra con aquellas personas. Él no tenía muchas evidencias. Pero nosotros sí. O tenemos el ejemplo de Noé. Noé construyó una arca porque viene un diluvio. Dios cumplió su palabra conforme pasaba el tiempo. Solamente esperó que Noé estuviera preparado. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a bendecir. Dios cumplió su palabra. Esas son algunas de las evidencias. Dios le dijo a Moisés, Moisés, saca al pueblo de Israel, llévalos a una tierra que fluye leche y miel. Otra evidencia para nosotros. Y así podemos ver muchos ejemplos. Pero los profetas, los hijos de Dios de allá del principio, ellos no tenían mucho de dónde agarrarse. Ellos creían por fe. Nosotros a veces creemos porque ya hemos leído la palabra de Dios. Nosotros creemos porque ya hemos visto esas historias. Pero ellos no tenían una Biblia para comprobarlo. Ellos no tenían nada. Solamente la fe de ellos era lo único que los podía salvar.
la fe que ellos tuvieran, porque ellos no tenían. Dios en este tiempo le espera mayor juicio que los de allá del principio. Le espera mayor juicio, porque mirando, dijo nuestro Señor Jesucristo, viendo no ven y oyendo no entienden. Para nosotros de este último tiempo, cuántas cosas no hemos visto, cuántas cosas no hemos oído, y aún así hay veces no creemos en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos ver estos hombres que ellos en realidad creyeron en lo que Dios les decía, les hablaba, y ellos lo ponían por obra. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho que el rapto está a la mano? Ciertamente salimos creyendo, salimos pensando que el rapto ya está a la mano, pero pasan los días y volvemos a nuestra vida normal, a nuestra vida mundana. Creyentes por fuera, pero incrédulos por dentro. Gloria al nombre del Señor. Bien, les voy a leer solamente esta parte de este mensaje. Dice, el creyente lo cree. ¿Qué es lo que él cree? Dice, él cree toda la palabra, no el credo, sino la palabra, no la denominación, sino la palabra, no lo que algún otro diga, sino lo que dice la palabra. Eso es lo que él cree. Ahora recuerden, ese es el creyente. El creyente no cuestiona. El creyente no dice, ¿cómo será posible? Lo podemos decir de otra manera. El creyente no le pide una explicación a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Como hablábamos la semana pasada de Moisés. No sé si ustedes recuerdan que Dios le decía, mira, Moisés, van a comer carne hasta que estén cansados de comer carne, hasta que la aborrezcan. Y Moisés ahí no le dijo, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a traer esa carne? ¿Dónde la vas a cocinar? ¿Dónde la vas a preparar? ¿De dónde la vas a traer? ¿En qué la vas a traer? Había muchas preguntas que Moisés le podía preguntar a Dios. Muchas cosas. ¿De dónde? ¿En qué? ¿De dónde la vas a sacar? Pero dice el hermano Branham, dice, el creyente lo cree. Él cree la palabra de Dios. Él no cuestiona. El creyente no dice, ¿cómo será posible? Si me lo explicaran yo lo entendería. Eso es lo que dicen los incrédulos. Un incrédulo dice, si me lo explican yo lo entendería. Y usted le va a explicar las cosas y nunca lo va a entender. Dice, sigue diciendo, ese es el incrédulo. El creyente dice, ese es el incrédulo. El creyente no le importa, pero él cree la palabra. Ahora, el incrédulo. Tomemos los incrédulos. Nos damos cuenta que andaban bien, siempre y cuando les dieran palmeaditas en la espalda y les llamaran discípulos. Página 20 de este mensaje. Usted lo puede comprobar en su casa. Dice, los incrédulos andaban bien, siempre y cuando les dieran palmeadas en la espalda y les llamaran discípulos. Y ellos, mientras todo les marchara bien, estaban bien. Pero cuando ese profeta, que ellos consideraban un profeta y sabían que lo era, pues podía sanar a los enfermos y todo aquello, ¿qué hizo él? Cuando vino la verdad genuina, contraria a lo que creían, ellos no pudieron aceptar la palabra. Podían aceptar los milagros. Ellos lo hacían. Salieron y echaron fuera demonios, predicaron la palabra, pero aún eran incrédulos. Esa no es la evidencia de que son hijos de Dios. La evidencia de un hombre, si él echa fuera demonios, eso no quiere decir que es un hijo de Dios. Porque Judas también lo hacía. Él se regocijaba. Y nuestro Señor Jesucristo, al ver la actitud de Judas, él dijo, Judas, mejor preocúpate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hablándolo de esta manera, pues. Él miró que Judas llegó muy contento, muy feliz, porque hacía lo mismo que los demás discípulos. Pero dijo, no te goces por eso, no te alegres por eso. Eso no quiere decir que eres un hijo de Dios. Eso no quiere decir que eres un creyente. Cuando un hombre le entrega su vida al diablo, él puede hacer también muchas cosas. Ellos pueden recibir un poder y hacer cosas que aún nosotros no hemos hecho.
Si nosotros no hemos visto las maravillas de Dios o el poder de Dios en gran manera en todas esas cosas, es por nuestra pereza espiritualmente. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes pueden levantar muertos, ustedes pueden resucitar enfermos, ustedes pueden echar fuera demonios, pero todo el que se esfuerce o el que sirva a Dios de la manera correcta. Queremos sanar a un enfermo, pero no somos verdaderos creyentes. Queremos resucitar a un muerto, pero no servimos a Dios de la manera correcta. Podemos ver el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en verdad era un hombre que amaba las cosas de Dios. Él era un hombre que se paraba por las cosas de Dios. Para decir esas palabras que él dijo, nada me puede separar del amor de Cristo, era porque él amaba las cosas de Dios. Era porque él no le importaba que estuviera en la cárcel, que lo azotaran, que lo apedrearan. Él amaba las cosas de Dios. Nada lo pudo cambiar después que tuvo aquella experiencia, aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero vamos a continuar con nuestro tema. Dice, podían aceptar los milagros, ellos lo hacían. Salieron y echaron fuera demonios, predicaron la palabra, pero aún eran incrédulos. Mateo capítulo 10. Él los envió de 2 en 2 a los 70. Y ellos echaron demonios de tal manera que Jesús se regocijó y dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Lo ven? Ellos echaron fuera demonios, Judas juntamente con ellos, pero era un incrédulo. Pero tan pronto Jesús comenzó a decir que Él era algo, de que Él era la resurrección, Él era la vida, ¿qué dirías si vieres al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? Ahora, este hombre quiero decir que viene del cielo. Eso ya es demasiado para nosotros. Nosotros no podemos creer eso. Él dijo, ¿qué es? La carne de la que ustedes hablan para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Ahí lo tienen. El Espíritu vivifica la palabra. Es el Espíritu, no el credo. El Espíritu del Espíritu Santo le vivifica a uno la palabra y cobra vida. Y allí está. Pero la fe uno la ve. Sabe que así es porque la palabra lo dijo. Y el Espíritu le vivifica a uno la palabra. Ahí lo tienen. Tan pronto hicimos esto, nos damos cuenta que los incrédulos, cuando uno dice algo con lo cual no están de acuerdo, ellos lo abandonan a uno. Yo no creeré eso. Ahora se está viendo tanto de eso en el mundo hoy. Esto lo decía el hermano Branham hace más de 50 años. Lo predicó en el 24 de noviembre de 1963. Dicen estas palabras, estamos viendo tanto de esto en el mundo, hace más de 50 años, incrédulos, manufacturados. Hoy en este tiempo han aumentado los incrédulos, han aumentado los manufacturados. Ellos se reúnen, lo he notado en reuniones. Bueno, me adelanto un poquito, dicen, ya terminé, solamente este pedacito. Dice, pero toda la palabra decía que Él era Dios. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Sus propias escrituras decían que Él era Dios, porque el mismo hermano Branham lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra nos habla de Dios. Todo. Dice, y si usted está leyendo en algún versículo y no ve a Dios, vuelva a leer nuevamente, porque no está leyendo bien. Desde el primer versículo, Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis capítulo 21, no sé con qué versículo termina, pero hasta el último versículo, todo habla de Dios. Todo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo habla de Dios. Los Salmos, Mateo principalmente, todo habla de Dios. Podemos encontrar a Dios desde el principio hasta el fin. Y ahí dice la palabra, decía que Él era Dios. Toda la palabra, porque lo llamaba Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Sus propias escrituras que leían hablaban de Dios. Y el mismo día en que ellos cantaban el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Contar puedo todos mis huesos. Ni un solo hueso será quebrado. El propio canto que repetían en el templo, y allá estaba colgado el sacrificio, gritando las mismas palabras que David había dicho 800 años antes. Y estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos mismos lo estaban cantando en el templo y eso se estaba cumpliendo, pero no lo miraban, porque nunca les fue revelado. Mire, las denominaciones, ellos leen la misma palabra que nosotros estamos leyendo, la misma Biblia, solamente que no tienen revelación. Eso es lo que pasa solamente. No tienen la revelación. Nosotros debemos de darle gracias a Dios porque tenemos revelación, porque hemos recibido la revelación. Un hombre que no tiene la revelación de Dios es un fracaso, es una tristeza. Es una tristeza. Si usted platica con un hombre, con un homosexual, le dice, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Sabe qué le va a contestar? Si algún día platica con él, porque yo lo he hecho, ¿sabe qué le va a decir? Le va a decir, esto está en la palabra de Dios. Y yo cuando me dijo eso, yo le dije, ¿cómo que está en la palabra de Dios? Sí, ellos sacan la palabra para excusarse. Dice, acuérdese que en el principio Dios hizo a Adán, hombre y mujer. Estaba el espíritu femenino, estaba el espíritu masculino. Sí, pero Dios perfeccionó las cosas. Dios separó el espíritu femenino y le hizo un cuerpo. Pero hay que ver lo que Dios hizo después. Hizo la separación. Dios no quiso que estuviera espíritu femenino, espíritu masculino en Adán, en un solo cuerpo. Él hizo una separación para que el hombre se comportara como hombre y para que la mujer se comportara como mujer. Por eso hizo esa separación. Pero ellos no tienen la revelación. Eso es un fracaso. Siempre un hombre que no tiene revelación va a andar de fracaso en fracaso, va a andar de tropiezo en tropiezo. Va a ser un engañador y va a estar engañando a los demás. Va a ser engañado y va a estar engañando. En fin. Dice, y hoy es el mismo Dios que habló de esta edad. Está en la escena haciendo exactamente lo que dijo que Él haría. Y están demasiado ciegos para verlo. Esos son los incrédulos. Ellos se marchan y dicen, oh, yo no puedo creer cosas como esas. Nunca había oído de eso en mi vida. No tiene ninguna importancia lo que usted haya oído. La Biblia dijo que estaría aquí. Y esa es su palabra. Ellos tampoco habían oído de eso, pero de todas maneras allí estaba. ¿Ven? Esa es la verdad. Ellos eran incrédulos. Igual como fue Eva, ella era muy religiosa, por supuesto, pero ella no creyó la verdadera palabra. Ella tuvo que fabricarse una religión. Así que arregló unas hojas de higuera, ¿ven? Pero eso no funcionó. Religión significa una cobertura. Muchos solamente se cubren, se tratan de cubrir el pecado, lo que hacen. Tratan de excusarse con la misma palabra. Pero religión, dice el hermano Branham en un mensaje lo estaba leyendo ayer, se me olvidó el nombre. Dice, religión no lo va a salvar. Eso no lo va a salvar. Eso no salva al hombre. Porque religión, dice, solamente es una cobertura. Lo único que lo puede salvar es la palabra. Dice, eso fue lo que hizo Eva allá en el principio. Ella era religiosa, por supuesto, pero ella no creyó la verdadera palabra. Cuando un hombre obedece la mentira del diablo es porque ya rechazó la palabra de Dios. Usted no puede aceptar una mentira mientras no rechace la verdad. Pero una vez que usted ha aceptado la mentira, entonces ha rechazado la palabra de Dios, la ha hecho a un lado y quiere experimentar por sus propias fuerzas, por su propio entendimiento. Por eso los pensamientos del hombre son un fracaso. Si nosotros nos guiáramos por nuestros propios pensamientos, ahorita estaríamos muertos espiritualmente. Pero el hombre debemos de entender que nuestros pensamientos, aún la Escritura lo dice, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. No lo es. O el hombre, por inteligente que sea, literalmente, nunca va a ser más inteligente que Dios. Nunca vamos a ser más inteligentes que Dios. Nunca vamos a saber más que Dios. Porque nosotros somos carne. Bien, dice, ella era muy religiosa, por supuesto, pero ella no creyó la verdadera palabra. Ella tuvo que fabricarse una religión. Así que arregló unas hojas de higuera, ¿ven?
Pero eso no funcionó. Religión significa una cobertura. Caín hizo lo mismo. Caín no pudo creer que aquello fuese lo correcto. Él dijo, Dios es santo, Dios es puro, y Dios es hermoso. Y Dios quiere cosas hermosas. Por tanto, me voy a conseguir flores. Y tomaré de las flores y haré un gran altar muy fino. Y le mostraré a él mi reverencia. Me presentaré ante eso y me postraré ante él y adoraré a ese Dios. Y pondré flores sobre el altar. Porque ustedes saben, mi papá y mi mamá se comieron esas manzanas o esas frutas en el huerto del Edén. Y por ese asunto fue sacado. Entonces eso es. Regresaré por lo hermoso que lo haré. Fíjense la condición hoy en día de las denominaciones. Están haciendo lo mismo que hizo Caín. Están creyendo la misma creencia que tuvo Caín, porque Caín no tuvo revelación. Eso fue solamente una creencia, un pensamiento. Él pensó que eso era lo que los había sacado del huerto del Edén. Y los católicos hoy en día están en la misma condición. Están haciendo lo mismo que hicieron Caín. Están siguiendo la enseñanza de Caín. Pero los hijos de Dios estamos siguiendo la enseñanza, la revelación que Dios le dio a Abel. Gloria al Señor. Entonces dice, Caín hizo lo mismo. No pudo creer que aquello fuese lo correcto. Él dijo, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro, un Dios hermoso. Él quiere cosas hermosas. Pero nosotros nos debemos de acordar que que Satanás toma la hermosura y la pervierte. Él toma las cosas hermosas para pervertirlas. Gloria al Señor. Dios ha hecho cosas muy hermosas, pero el diablo las toma y las pervierte. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que siempre ha hecho el enemigo. Toma todo lo que Dios ha hecho y lo ha pervertido. Sigue diciendo, dice rápidamente, dice, por eso es que hay veces, una mujer bonita es una carnada de Satanás. Si tan solo logra captarla, él puede llevar más hombres hacia el infierno que con todas las cantinas en el país. Eso es cierto, ¿ven? O un hombre muy apuesto. Bien. Dice Satanás, mora en la hermosura, la pervierte. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte y se llevó con él 2/3 partes de los ángeles, ¿ven? ¿De quién era ese hijo teniendo esa naturaleza? Era hijo de Satanás, seguro, lo era. Ahora él edificó el altar y se arrodilló y adoró. Él hizo todo lo que Caín, lo que hizo Abel, hizo lo mismo. Pero Abel sabía que no fue eso, fue sangre lo que los expulsó. Él sabía que fue por eso, fue la sangre a raíz del sexo. Entonces él tomó un animalito y lo ofreció sobre una roca y le cortó el cuello. Pero Caín, él dijo, ¿por qué no adoras como tu hermano y serás prosperado? Si haces las cosas con revelación vas a ser prosperado. Te irá bien si haces eso. Pero él sabía demasiado al respecto, ¿ven? Él rechazó la palabra original, vindicada. Ahora miren, Dios había testificado, dice la Biblia, Hebreos capítulo 4 o capítulo 11, dando Dios testimonio de sus ofrendas que era justo. Dios vindicó su ofrenda. Dios dio prueba de que eso era lo que él aceptaba. Esa era su palabra, su plan. Y le habló a Caín y dijo, haz lo mismo y vivirás. Pero piensan ustedes que él lo hizo, que iba a poner a un lado su idea. No, Señor, él era un incrédulo y se marchó. Él siguió en su mismo pensamiento. Dice el hermano Branham, está dando a entender aquí, dice, ¿usted cree que Caín iba a hacer a un lado su idea, su pensamiento? Un incrédulo nada lo va a cambiar. Aunque usted le muestre por medio de la Biblia, no lo va a cambiar, porque él es un incrédulo. Así Dios le dijo a Caín, mira Caín, haz lo mismo y vas a vivir. Pero Caín, él siguió aferrado en su propio pensamiento, en su propia idea. Él dice, yo no voy a hacer a un lado mis pensamientos para recibir los tuyos. Yo no voy a hacer a un lado mis ideas para recibir las tuyas. Yo soy más inteligente que tú. Pero por eso él fracasó.
Caín hizo lo mismo, Nimrod hizo lo mismo, incrédulos. Ellos no creían. Nabucodonosor, aunque tenía a Daniel como su Dios, le llamó Belsasar, que era el nombre de su Dios, al ver a Daniel hacer las grandes obras de Dios. Y entonces él sabía, o que Daniel era un Dios, entonces le edificó una imagen y la levantó allá e hizo que todos la adoraran. Y todo eso, ¿ven? El reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo. Y el reino gentil termina con la adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo, ¿ven? De la misma manera. Y hubo una escritura sobre la pared en lenguas desconocidas, en el comienzo del reino gentil, que nadie podía leer sino ese profeta. Y hay una escritura sobre la pared hoy en este día. Y es la verdad, que la gloria de Dios se ha apartado de esas cosas. Y la escritura está sobre la pared y puede ser leída por la mente espiritual que cree en cosas espirituales, la cual ha nacido del Espíritu de Dios. Hasta ahí solamente. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Entonces, hoy en este tiempo, en lugar de estarle pidiendo cosas a Dios, cosas materiales, hay que pedirle, Señor, dame más revelación. Dijo nuestro Señor Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Todo lo demás. Ustedes no se preocupen por las cosas materiales, les van a venir. Yo se las voy a dar. Primero busquen el reino de Dios. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios, una vez más en esta tarde hemos escuchado tu palabra y lo único que te podemos decir es gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado, por lo que tú nos has dicho. Tal vez ya lo hemos hablado, ya lo hemos oído, pero Señor, si tú nos hablas nuevamente es por algo, Señor. Danos más revelación, más entendimiento sobre tu palabra, haznos más sabios, más inteligentes. Aún tú mismo lo dijiste, que debemos de ser astutos como una serpiente, pero mansos como un cordero, Señor. Y así en este tiempo, Señor, debemos de ser más astutos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y nos vamos contentos y agradecidos en este día. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias. Le damos por esta santa palabra. Y podemos decir, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Damos gracias por haber provisto aquí los prediques de santa palabra y nos seguiremos llevando nuestras oraciones. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Félix que nos haga favor de su en oración. Ore por la ofrenda y las necesidades. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por que nos has traído una vez más a este lugar, Señor, a escuchar de tu palabra, pues, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y porque aún nos tienes también aquí todavía, Señor. Te pedimos pues también por cada uno de las necesidades de cada uno de mis hermanos también, Señor, que se nos supla, Señor. Ya que aún hay necesidades en cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos pues también por nuestro hermano Chendí, que tú lo bendigas con más palabras, Señor, que nos sigas hablando pues de la misma manera que nos ha hablado en esta noche, Señor. También por el hermano Sergio, que lo bendiga, Señor, y que lo guarde, Señor, donde quiera que él ame, Señor. Y que nos lleves pues con bien a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, que nos lleves con bien a cada uno, Señor. A mis hermanos que van a salir de carretera también, Señor, que tú los guardes, Señor, los cuides, Señor. Y te damos pues gracias también porque aún nos has guardado pues en este lugar, Señor. Te pedimos pues también, Señor, por la ofrenda que vas a levantar en esta noche, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que podemos ofrendar y al que no también, Señor, que tú lo bendigas pues, Señor.
Y te damos pues gracias por todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga igual de nuestro hermano Félix. Amén. Vamos a cantar esta alabanza, dice, ¿en dónde encontraré amor igual? Amén. Entonces que levante la ofrenda, usted puede abandonar su lugar. El Señor le bendiga.